y gracias te damos nuevamente por la oportunidad que nos das en este hermoso día. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Maravilloso, misericordioso. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Amén, amén. Pueden ocupar su lugar. Y como saben, comenzamos otro mes más en este año de 2025 ya. Ya vamos con el tercer mes. Y pues tenemos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Así que si tienen alguna pregunta en cuanto a las cartas que hemos estado estudiando, estamos estudiando actualmente Romanos, Colosenses, no, Gálatas, ¿verdad? Terminamos Colosenses. Gálatas y 1 Corintios. Así que son los estudios que llevamos actualmente. Si hay alguna pregunta en esas cartas, algo que no quedó claro en la predicación, pues podemos preguntar acerca de esas cartas o en general acerca de la Escritura, de la Biblia o de la iglesia o la vida cristiana. Amén. ¿Alguien por ahí tiene alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta en Romanos, que estuvimos leyendo que todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios, y quería saber qué significa amar a Dios como creyente. ¿Es una condición para que todas las cosas obren para bien? Porque dice, todo coopera para bien para los que aman a Dios. La pregunta es si el amar a Dios es una condición para que todas las cosas trabajen para bien, no trabajen para nuestro bien. Sí. ¿Sí? Bueno, hay muchas personas, hay que definir lo que significa primeramente amar a Dios. ¿Sí? Porque hay muchas personas que dicen yo amo a Dios. Aún personas que no son creyentes, que no creen en la Escritura, en la Biblia, dicen yo amo a Dios. Así que primeramente tenemos que definir qué es el amor a Dios. Y el amor a Dios, primeramente, no podemos amar a alguien que no conocemos. Así que primeramente tenemos que conocer a Dios para poderle amar, ¿sí? Y amar también significa, no solamente, no es un sentimiento como amar no es solamente un sentimiento como los seres humanos estamos acostumbrados a amar a otra persona, ¿sí? Algo o una emoción, ¿sí? Sino amar a Dios significa conocerle primeramente, pero tener una relación íntima con Él. De tal manera que podamos, porque le amamos, obedecemos. O sea que la obediencia es la demostración genuina de que realmente amamos a Dios. Una persona que dice yo amo a Dios pero no lo obedece, es una contradicción, ¿o no? ¿Sí? O sea, la persona que verdaderamente ama a Dios es una persona que obedece a Dios. ¿Sí? Porque si no obedecemos a Dios, ¿cómo podemos decir que le amamos? Es lo que nos dice Juan. ¿Sí? Así es de que
para que las cosas, todas las cosas funcionen para nuestro bien, tenemos que amar a Dios en ese sentido, de que le conocemos y que somos obedientes a Él, que es la demostración de nuestro verdadero amor hacia Dios. ¿Sí? Ajá. Así que, por lo que vemos, pues yo creo no amamos a Dios porque somos rebeldes a su mandamiento, porque como escrito está, no porque usted lo diga, sino escrito está, amarás a Dios con todas tus fuerzas. Entonces, pues a la verdad somos rebeldes. Entonces, es para meditar, ¿verdad? No, es cierto, en nuestra humanidad no amamos, nuestro amor no es perfecto, ¿sí? Porque no somos perfectos humanamente, ¿sí? Pero ese amor que tenemos hacia Dios no es amor propio, sino es un amor que Dios nos ha dado, ¿sí? Porque primeramente ¿el qué? Nos amó, ¿sí? Así que aunque no amamos a Dios en la perfección, hay ese sentido de que sí hay, claro, hasta nuestras limitaciones, ¿eh? En lo que concierne a nuestra limitación, amamos a Dios, ¿sí? Porque queremos obedecerle, aunque nuestro cuerpo, nuestra carne, que todavía no ha sido redimida, quiere hacer otras cosas y muchas veces nos dejamos influenciar por nuestros deseos carnales, ¿sí? Pero el hombre interior, porque el Espíritu de Dios ha sido puesto dentro de nosotros, ¿sí? Aunque nosotros no sepamos, como lo que acabamos de ver en Romanos 8, aunque nosotros no sepamos qué pedir ni qué queremos, el Espíritu intercede por nosotros, ¿sí? Pero ese amor no nació de nosotros, sino es un amor que Dios mismo nos ha dado, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Así que está un poco difícil. Pero a diferencia de los que no aman a Dios, no solamente no lo aman, sino lo odian. Podrán decir que aman a Dios, pero en realidad lo odian. Por sus hechos. Por sus hechos. Y si usted le dice a cualquier persona, porque si han tratado de compartir el evangelio con alguna persona, le pueden decir, ¿tú amas a Dios? Oh, claro, yo amo a Dios. A ver, vamos a ver la escritura. Y en cuanto empieza uno, ¿qué pasa? No quieren saber nada de la palabra de Dios. Se enojan. Algunos se enojan. ¿Por qué? Porque dicen que aman a Dios, pero no quieren escuchar. En realidad lo odian, ¿sí? Porque no quieren saber nada de lo que Él tiene o lo que Él quiere decirle a sus vidas, ¿sí? Y hay ese resentimiento, ¿sí? Como el que teníamos nosotros cuando veíamos por allá los hermanos que venían, ahí vienen esos hermanitos otra vez, ¿entienden? Y podíamos haber dicho, amo a Dios, o sea, amamos a Dios de alguna manera, decimos, pero en realidad cuando ya aclaramos eso, en realidad no lo amamos, lo odiamos. ¿Sí? Y no me estoy refiriendo ahora, sino anteriormente cuando no queríamos saber nada acerca de Dios, ¿sí? No queríamos escuchar su palabra, no queríamos saber más acerca de Él, no nos interesaba conocerle más, ¿sí? Y para amar a una persona tenemos que conocerle. Si usamos el ejemplo del hombre y la mujer, ¿verdad?
Cuando amamos a alguien, queremos saber más acerca de esa persona, ¿sí o no? Y es más, no nos cansamos de escuchar acerca de esa persona. ¿Por qué? Porque le amamos, ¿sí? Queremos escuchar más. Cuando no amamos a una persona y la odiamos, ¿qué decimos? Hey, no quiero saber nada de esa persona, no me interesa. Hablemos de otro tema, ¿sí o no? Lo mismo sucede con aquellos que nomás dicen de lengua o que aman a Dios, pero en realidad no le aman. De los dientes para afuera dicen que aman a Dios, pero en realidad no hay ese verdadero sentir, ¿sí? Tengo otra pregunta, es porque he escuchado a muchos decir, oh, no importa como lo que creas, porque solo hay un Dios. Puede ser como cualquier religión, pero es el mismo Dios. Como, ¿cuál es el peligro en decir eso? No, si eso fuera verdad, Dios no se hubiera revelado, ¿sí? O sea, nos hubiera dejado que creyéramos lo que quisiéramos, ¿sí? Pero Él quiere que le conozcamos. Y por eso es que nos ha dejado su escritura, donde está escrito específicamente quién es Él y qué es lo que Él le agrada y lo desagrada, ¿sí? Aquí no encontramos que hable de otros dioses, específicamente habla del creador de todo el universo, ¿sí? Y Él quiere que le conozcamos. La ignorancia es como cuando nos para un policía, ¿no? Porque nos cruzamos la luz roja, por ejemplo, y dice, oh, le decimos, pues ¿sabe qué? Yo no sabía que la luz roja era para pararme. No, la ignorancia el que ignoremos algo no nos va a rescatar de que nos den un ticket, ¿sí? El policía no lo va a dar, porque no es problema de él que nosotros ignoremos la ley, ¿o sí? De la misma manera, no es el problema de Dios que nosotros ignoremos acerca de Él y su existencia y su propósito, ¿sí? Así que por ahí dicen todos los caminos conducen a Roma. No es cierto. La Escritura dice específicamente que no todos los caminos, ¿qué? Hay camino que al hombre le parece ¿qué? Recto, pero es ¿qué? Camino de muerte, ¿eh? Nos lleva a condenación. Así que, ¿contesta tu pregunta? Sí, porque dicen, oh, pero son sinceros, lo hacen de todo corazón y usan eso como una excusa. La sinceridad tampoco, porque podemos estar sinceramente equivocados, ¿sí? La sinceridad tampoco nos ayuda, porque hay personas que creen sinceramente en algo, aunque están equivocadas, pero sinceramente lo creen, o sea, pero eso no quiere decir que porque sinceramente creen algo, quiere decir que están en lo correcto, ¿o sí? ¿Alguien más? Entonces, originalmente la pregunta que ella preguntó era ¿qué significa amar a Dios? Y luego preguntó otra pregunta y había dicho, pues, ¿cuál es condición para que todas las cosas obren para nuestro bien? Entonces, yo tengo una pregunta, no sé si es la misma que ella preguntó originalmente, pero es, ¿qué es amar a Dios? ¿Cómo, bíblicamente, usando la palabra de Dios, qué son los ejemplos que demuestran que alguien verdaderamente ama a Dios y busca de Dios? Porque sabemos que, pues, amar a Dios no solamente es de decir, oh, amo a Dios, como ya hemos dicho, pero ahora mi pregunta sería, ¿cómo demostramos o cómo se demuestra que alguien en verdad ama a Dios? ¿Cuáles son los ejemplos en la Biblia? Creo que di un ejemplo, ¿no? En relación a los humanos. Cuando estamos enamorados de alguien, queremos saber más de esa persona y queremos pasar más nuestro tiempo con esa persona. La Escritura nos dice que el que ama a Dios tiene hambre y sed, ¿qué?
de justicia, ¿sí? Y tiene deseo de estar, por ejemplo, donde se enseñe la palabra de Dios, porque quiere saber más acerca de Dios. No va a estar ahí, no nomás viene a la iglesia para cumplir y decir, pues ya fue domingo, ya fui a la iglesia, ya cumplí. ¿Sí? No, viene porque quiere estar aquí, porque quiere saber más de la palabra de Dios, tiene hambre, tiene sed, ¿sí? Y eso es lo que demuestra un verdadero amor a Dios, el hambre y la sed que tenemos por la palabra de Dios. Una persona que no ama a Dios no tiene ese deseo, ¿sí? Por eso en muchos lugares, desgraciadamente, que se dice en iglesias, lo único que ocurre ahí es entretenimiento, porque el ser humano quiere ser entretenido, porque al ser humano le aburre la palabra de Dios. Bueno, a pesar de que en veces podemos ser aburridos también, ¿no?, en la predicación, ¿verdad? Pero no debería ser así, porque la persona que quiere saber de Dios toma sus notas, estudia, verifica que lo que se esté predicando es eso, ¿sí? Porque quiere saber todo respecto a Dios, ¿sí? Pero una persona que no ama en verdad así, pues nomás viene por cumplir, ¿sí? Su cuerpo está presente, pero su mente está en otra parte, ¿sí? Así es de que la demostración del verdadero amor a Dios es esa hambre y sed de justicia. Amén. Sí. Eso es lo que querías como, porque entiendo el ejemplo que dio, pero dije, ¿qué es lo que, pues, podemos decir, un creyente o alguien que ama a Dios verdaderamente? Pero es ese, tener hambre y sed de justicia. Sí, y tiene hambre y sed de justicia, ¿por qué? Porque quiere obedecer, quiere saber específicamente qué hacer para agradar a Dios. Sí, porque es lo mismo que hacemos humanamente. ¿Qué le interesa a mi novia quiero hacer eso porque quiero llamar más la atención de ella, ¿verdad? Eso, o viceversa, ¿sí? Y es lo mismo, queremos saber más acerca de Él para obedecerle. Y no queremos hacer nada que le haga mal, ¿sí? Entonces tengo otra pregunta, concerniente como al servicio, a la iglesia, el proceso de venir a la iglesia, adorar a Dios. Dios, en la Biblia tenemos muchos ejemplos, como cuando habla en Apocalipsis o en Isaías, Ezequiel, sobre que en el cielo están clamando los ángeles santo, santo, santo. Están adorando, en Apocalipsis de que cantamos. Hay un aspecto del servicio de la iglesia que es más importante que otra. ¿Todo es igual o debemos de creer que ciertas acciones en la iglesia son más espirituales o más rinden más adoración a Dios que otro? Por ejemplo, cantar contra la palabra o varios aspectos de la iglesia. ¿Cuál es el orden? ¿Qué es más importante? ¿Todo es igual? ¿Qué debe de ser el enfoque de la iglesia? Bueno, muy buena pregunta. Cuando Jesús estaba en la casa de María y Marta, Marta estaba preocupada, ¿sí?, porque María no le ayudaba a preparar la comida. Imagínense, tenían a Jesús ahí de invitado especial. Entonces Marta quería agradar a Jesús con su servicio, ¿sí? El servicio de preparar, y pues es lo que toda persona haría, ¿no? Tener un invitado en su casa, ¿no? Quiere proporcionarle todo, quiere ser buen, ¿cómo se le llama? A la persona que recibe a alguien en su casa. Anfitrión, ¿verdad? Queremos ser buenos anfitriones, ¿sí? Entonces queremos esmerarnos en todo, ¿verdad?, para atender al invitado. Bueno, pues María no estaba tan preocupada por eso,
porque imagínense tener a Dios encarnado de invitado. ¿Por qué yo me iba a distraer en otras cosas cuando podía estar ahí queriendo? María estaba demostrando esa hambre y sed de justicia. Ella quería saber más de Jesús, ¿sí? Más de Dios, y lo tenía presente. El estar allá preparando comida para ella no le importaba, a ella le importaba más estar con Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a Marta? Marta, Marta, preocupada, ¿sí? Por las cosas, ¿verdad? Pero María ha escogido una cosa que es más importante y no le será quitada, ¿sí? María estaba haciendo lo que realmente le agrada a Dios. ¿A quién de ustedes le agradaría una persona a la cual estuvieran hablando y la persona estuviera distraída haciendo otras cosas? ¿Verdad que no? Nos agrada platicar con alguien que está interesada en lo que estamos diciendo, ¿sí o no? Y seguimos platicando con esa persona. Sí, claro. María le hubiera ayudado a María a cocinar primero y cuando Jesús llega ya estaba la comida hecha. Exactamente. Y ya se hubiera sentado. Exactamente, ya se hubiera sentado ahí juntamente con María y ahí estuvieran Marta y María escuchando a Jesús. Lo mismo sucede en la iglesia, ¿sí? En la iglesia hay muchas cosas que podemos hacer, muchos servicios donde podemos poner nuestro don a trabajar, ¿sí? Sea lo que sea. Pero lo más importante de venir a la iglesia es que lo que María estaba haciendo. ¿Escuchar qué? La palabra de Dios. ¿Sí? En prioridad es lo primero. Así que la primer prioridad en alabar a Dios es escuchar su palabra. Porque nadie puede ser obediente a Dios sin saber, sin conocer su palabra. ¿Sí? Hay personas que dicen sinceramente aman a Dios, pero no conocen su palabra. Y sinceramente pueden estar haciendo algo que para ellos piensan que con esta acción que están haciendo, realmente, sinceramente están agradando a Dios, cuando en realidad están pecando en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen su palabra. Y Dios no va a decir, pobre ignorante, pues no sabe, ¿verdad? No, le voy a dar chance, ¿no? No, porque si es un creyente, el Espíritu de Dios está dentro de esa persona que lo está hablando, ¿sí? Y cuando no atendemos al Espíritu de Dios, estamos, ¿qué? Desobedeciendo. ¿Sí? Porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros precisamente para eso, para ayudarnos. Pero de alguna manera, en veces decidimos no escucharle y hacer lo que nosotros creemos que es más conveniente, cuando en realidad deberíamos estar atentos a la palabra de Dios, porque queremos y amamos a Dios, queremos hacer las cosas exactamente como Él nos dice. Y de nuestra propia intuición o nuestra opinión no vale nada, ¿sí? Lo que nosotros opinemos no sirve para nada. Lo que realmente cuenta es lo que Dios dice y que nos apeguemos a lo que Él dice, ¿sí? Ahí vamos a estar obedeciendo. Así que en muchos, cuando dicen vamos a alabar a Dios, mucha gente piensa, vamos a ir a cantar a salmos o cánticos a Dios, y eso es a lo que le llaman alabar a Dios. Pero esa es una manera de alabar a Dios, ¿sí? Cantarle a Dios,
es una forma de alabanza, no es la primordial, ¿eh? Especialmente porque la mayoría de los que piensan que cantarle a Dios es realmente lo más importante en la alabanza, muchas de las veces lo que están haciendo es porque a ellos les gusta la música. O sea, y es más, venía pensando eso hace unos días, dice, muchos dicen se gozan, sí, se gozan en la alabanza, pero alguna vez se han preguntado, ¿lo que estás cantando y lo que estás tocando le agrada a Dios? ¿O lo haces porque a ti te satisface, porque a ti te gusta? A ti te gusta ese canto, a ti te gusta esa música, ¿sí? Te emocionas en ello, pero ¿estará Dios igualmente emocionado con lo que tú estás cantando y tocando? Entonces, ¿a quién le estás dando la alabanza? ¿Realmente? ¿A Dios o a ti? Y desgraciadamente en muchos lugares lo que hacen es, ¿cómo se dice? Satisfacer sus gustos, no lo que, porque si nos ponemos atención en los cantos que hoy en día se cantan, están fuera de contexto, están muy románticos en veces, ¿eh? Pero algunos están muy apasionados cantando eso cuando no se apegan a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Los cantos deben estar enfocados a los atributos de Dios, declarando los atributos de Dios, no los nuestros, porque la alabanza, en primer lugar, no es para que nos haga sentir bien a nosotros, ¿o sí? Sino es ¿para qué? Para glorificar a Dios. Pero en última instancia lo que estamos haciendo es ¿qué? Glorificándonos a nosotros. Y esa es la tendencia del ser humano siempre, ¿sí? De usurpar la autoridad de Dios, que fue precisamente lo que Adán y Eva hicieron, ¿sí o no? Es lo que Satanás hizo, ¿sí? Así que cantar es una forma de alabanza, pero no es la más importante, ¿sí? Tenemos el declarar, por eso dar gracias, ¿sí? Dar gracias, ¿por qué? Porque cuando damos gracias por las bendiciones que Dios nos da, estamos declarando el poder de Dios, estamos declarando su bondad, su misericordia, su gracia. Es una forma de declarar lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿sí? Es más, la Escritura, el Evangelio es precisamente eso. Hablar las buenas nuevas ¿de quién? Cristo. De Cristo, de Dios, ¿sí? ¿Cuál sería otra forma de alabanza a Dios? Ofrendar, ¿sí? Alabamos a Dios con nuestras ofrendas, con el dinero que damos. Tal vez lo damos aquí para el servicio de la iglesia, pero últimamente es ¿para quién? Lo hacemos en obediencia a Dios, ¿sí? En obediencia a Dios, ¿sí? O sea, ofrendar, dar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que le gusta ¿qué? Dar. y da a manos llenas, ¿sí? No está ahí con pequeñeces, ¿sí? Cuando Dios da en abundancia. Amén. Así que cantar, dar gracias, ofrendar. ¿Cuál otra? Orar también, ¿sí? La oración. Es una forma de alabanza. ¿Por qué? Porque estamos ¿qué? Platicando con Él, hablando con Él. ¿Cuál otra sería una forma de alabanza a Dios? El servicio, ¿sí?
cuando ponemos a trabajar nuestros dones. Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros. Y cuando lo ponemos en práctica, cuando lo estamos haciendo, es una forma de alabanza a Dios. Pero principalmente es el escuchar. Su palabra, ¿verdad? La fe viene por ¿qué? Oír. Por el oír. Y cuando decimos escuchar, hay una diferencia entre oír y escuchar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Cuando decimos, hey, es que no me estás escuchando, no me estás poniendo ¿qué? Atención. Me estás oyendo, pero no me estás escuchando. Así que el escuchar su palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí es donde verdaderamente, últimamente es la mejor adoración que le podemos dar a Dios, la mejor alabanza, es la, ¿qué? Obediencia. La obediencia es lo que más agrada a Dios. ¿Sí o no? ¿Somos padres? ¿Qué es lo que más deseamos de nuestros hijos? Que sean obedientes, ¿sí o no? Entonces, ¿qué creen que es lo que Dios desea más de nosotros? Que seamos unos hijos, ¿qué? Obedientes. ¿Sí? Podemos cantar, algunos pueden tener una bonita voz, pueden dar gracias, pueden ofrendar, orar, platicar, trabajar, escuchar, pero si no tenemos obediencia, esto de nada sirve. ¿Sí? Porque últimamente lo que los padres quieren de sus hijos es ¿qué? Obediencia. Pero la obediencia no viene si no escuchamos, ¿sí? Muchas veces, y lo que yo me he dado cuenta, y pues por muchas cosas, y también pues por el radio y la música que se escucha y todo eso, muchos ¿cómo igualan? Como dijo, cantar o ciertos aspectos del servicio a decir, eso es alabanza verdadera. Alabanza verdadera es el cantar. O alabanza verdadera es algo específico. Y cuando uno lee la escritura, Hebreos 13, dice, ofreciendo sacrificios de alabanza, es decir, dice, bocas o labios que proclaman su nombre. Y la alabanza entonces no significa, pues cantar es eso lo que es alabanza. No, cantar significa, es su forma de alabanza porque estamos proclamando su nombre. Pero la cosa es que muchas veces la gente se apega a ciertos aspectos del servicio y dicen, oh, eso es lo más importante, o eso es adoración real, cantar y sentir. Y hay un artista muy famoso, quien cantaba, era el líder de no sé si era Palabra en Acción o algo, de los que cantan a veces unos cantos que tenemos de ellos. Y él tiene una iglesia aquí en Los Ángeles y en su página dice, el mayor anhelo del creyente es cantar. Y dice, de cantar es adoración real. Y de todo aspecto que podamos darle a Dios es por medio de cantar. Y dice, porque eso es la manera por la cual uno se conecta con Dios. Y eso es todo lo que Dios quiere. Dios quiere que le alabemos por medio de nuestra alabanza, de cantos. Y uno dice, como que, hey, estás equivocado, porque la palabra es muy clara en decir que alabanza es obediencia, alabanza es proclamar su nombre, no es simplemente decir, pues si cantamos, pues estamos alabando a Dios. Es una forma de alabar, pero no podemos atorarnos. Y es porque yo pues pregunté eso, porque veo que muchas veces nos aferramos a cierto aspecto. Pero en preguntar eso también tengo esta pregunta, y ¿es mal aferrarnos y decir que el enfoque entero es solamente la palabra, o eso es algo radical? Porque muchas personas ven eso como radical. Dicen, oh, pues siempre estás aferrado a la palabra, es muy radical. Bueno, esto es lo más importante, ¿sí? Porque
de esto surge esto. Si no tenemos esto, vamos a cantar, ¿sí? Pero nomás, si lo vamos a hacer, si realmente no conocemos a Dios, no somos obedientes, a la hora de cantar, vamos a estar cantando para nosotros, ¿sí? Cuando conocemos la palabra de Dios y tenemos una alabanza que da gloria a Dios, hasta se nos ponen los pelitos de punta, ¿no? Se nos enchina el pellejo, ¿no? Porque lo sentimos, ¿sí? Estamos cantando con pasión, con emoción, pero no para satisfacer nuestras emociones, sino declarando lo grande que es Dios, lo maravilloso que es Dios, ¿sí? Si no tenemos esto, no vamos a poder cantar de esa manera, ¿sí? Vamos a estar cantando muy bonito, pero humanamente, no dando la gloria a Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos dice que en todo lo que hagamos, debemos darle ¿qué? La gloria a Dios. Lo hacemos al nivel humano, pero no para Dios. También damos gracias. Cuando damos gracias, también no vamos a estar dando esas ¿cómo dice? Gracia honesta por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sincera más bien, ¿sí? Y identificando a Dios como el único que nos da esas cosas, ¿sí? Al ofrendar, también no lo vamos a hacer por obediencia. Sí, vamos a estar, no, pues quién sabe qué van a hacer con ese dinero. El pastor a lo mejor se va a ir de paseo, o esto, aquello, ¿eh? No, o sea, ¿qué me importa a mí, verdad? Claro que también no tenemos que ser, no tenemos que dar nomás por dar, ¿sí? Sino hay que ver a quién le damos. Hay que investigar que recuerden que somos administradores y el dinero que damos tenemos que saber qué uso se le está dando, si es un uso correcto y entonces sí, ¿verdad? No nomás dar por dar, porque en la radio salen mucho que piden dinero, ¿sí o no? Porque, vamos a orar por peticiones de oración y pues entre más grande sea su ofrenda, más fervientemente vamos a orar por... Esa no es una forma de orar, ¿verdad? Ni una forma de dar, ¿sí? Porque desgraciadamente hay gente que hace de la fe negocio. Y también no tenemos, como creyentes no debemos ser tan, ¿cómo se dice? Naif, Ingenuos, ¿sí? Es más, la gente del mundo es menos ingenua que el creyente muchas veces, ¿sí? Y por eso es que muchos se aprovechan de esa ingenuidad o de ese sentimiento que ahora tenemos por dar. Pero tenemos que ser, ¿qué dice Jesús? Que seamos, ¿qué? Como astutos como serpientes, ¿sí? Tenemos que saber, tenemos que investigar, no nomás dejarnos llevar por cualquier cosa, ¿sí? Así que en la hora de ofrendar también tenemos que hacerlo por obediencia a Dios, ¿sí? Pero también tenemos que ser buenos administradores, ¿eh? En la oración también, o sea, si no conocemos a una persona, ¿cómo vamos a estar platicando con ella? ¿Sí? ¿De qué vamos a estar platicando si no la conocemos? No sabemos qué es lo que le agrada, no sabemos qué es lo que le gusta, no sabemos qué es lo que no le agrada. Así que, ¿de qué tema vamos a hablar con una persona a la que no conocemos? ¿Sí? En el servicio también va a ser un servicio que agrade al hombre, ¿sí? Pero no a Dios. ¿Hacemos las cosas para quedar bien con los demás o hacemos las cosas porque realmente nos nace hacerlo y lo hacemos para honra y gloria de Dios, no para los demás, ¿sí? Aunque claro, en el servicio, este servicio es para los demás, pero lo hacemos para quedar bien con al que estamos sirviendo o lo hacemos porque queremos agradar a Dios y queremos darle la honra y gloria a Dios. ¿Por qué lo hacemos? Así que esto es el fundamento
Sin esto, no podemos hacer esto sinceramente, ¿sí? ¿Contestada tu pregunta? ¿Alguien más? Así que por eso es, si ustedes fijan en las cartas de Pablo, Pablo se preocupaba por dar a conocer toda la palabra de Dios, ¿sí? No nomás secciones, ¿sí? Sino toda la palabra de Dios. Y es precisamente lo que la iglesia no es tanto para... podemos hacer algunas de estas cosas, pero más que nada esto lo hacemos, ¿dónde? Afuera. Aquí venimos a ser ¿qué? Alimentados con la palabra de Dios. O sea, si ustedes ven el ejemplo de la esponja, una esponja se mete al agua y chupa todo el agua, ¿no? Y luego se saca y se usa y se va secando. Y ya que se seca, necesita más agua, ¿no? Así que viene otra vez al agua para empaparse. El creyente debe ser igual, ¿sí? Viene a la iglesia, se empapa de la palabra de Dios para luego irse al mundo y allá lo secan a uno, ¿no? ¿Para qué? Que tenga el hambre y la sed otra vez de esa agua para volver otra vez afuera, ¿sí? Creo que entienden la ilustración, ¿no? Así que tenemos que ser como unas esponjas. Y eso es realmente la iglesia, es la escuela, ¿sí? Aquí venimos a aprender, a ver, a estudiar la palabra de Dios para luego poner eso que aprendimos en servicio a los demás. Amén. Yo creo que muchos en pues, todas las iglesias y hoy en día más que pues otro tiempo creo, si uno ve la historia de la iglesia entre los años desde el comienzo, el inicio de la iglesia hasta hoy, y cuando uno ve pues lo histórico de la iglesia, los que consideran los padres de la iglesia, no los apóstoles, pero como hermanos que se encuentran en varios siglos, que pues daban sus vidas por el Señor y muchas cosas. Hoy en día siento o veo que es más difícil para un creyente desarrollar o hacer el trabajo que fuimos llamados a hacer prácticamente. Venimos a la iglesia como una esponja, recibimos la información, pero estamos reteniendo la información y no compartiendo. O como que hay dificultad en desarrollar o en hacer la obra que fuimos llamados a hacer. ¿Cuál es una razón por lo cual, y ahorita más que nunca, muchas iglesias, no iglesias, pero creyentes, pues tienen dificultad con eso, de hacer la obra por la cual fuimos llamados? Porque siento como que pues uno observa las iglesias, todas las iglesias, y pues como que la iglesia ahorita está en un aspecto que como que no quiere obrar. ¿Qué causa eso? ¿Qué es la razón que ahorita podemos ver eso? Y podemos, pues, como que los creyentes no están motivados a decir, ¿sabes qué? Vamos a salir, vamos a hacer tal y tal, como que todos somos reservados, y es una observación que veo Bueno, primeramente es el confort, ¿eh? Estamos muy confortables, ¿sí? Y nos gusta estar en esa zona de conformidad. No queremos allá donde nos hagan sentir mal, donde nos digan aleluyas, donde nos digan esto, aquello. O sea, queremos evitar el rechazo y todo eso. Pero otra de las cosas que también, imagínense una persona que tiene toda la comida
y come y se siente satisfecho, se siente lleno. ¿Sí? Esa persona no va a pensar, como está lleno, no podrá escuchar que alguien tiene hambre, pero no se puede identificar con esa persona que tiene hambre. ¿Por qué? Porque él está lleno. Pero si un día le faltara la comida y sintiera hambre y no comiera por unos días, entonces esa persona diría, ahora sé lo que se siente no comer. Y hay mucha gente que no tiene comida, ¿sí? Y eso creo que es lo que pasa. Estamos muy satisfechos, estamos muy llenos, que ni siquiera consideramos el hambre o la sed que tienen otros porque no la estamos experimentando, nunca la hemos experimentado. ¿Sí? Así es de que, por ejemplo, tendríamos más deseo de la palabra de Dios si estuviésemos compartiendo más la palabra de Dios. Porque cuando compartimos la palabra de Dios, nos van a hacer preguntas. Nos van a decir, ¿de dónde encuentro esto? ¿Dónde encuentro aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces eso va a decir, oh, pues no sé ahorita, pero te voy a traer la respuesta después. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el hermano o la hermana? Va a investigar a ver qué es, cómo le puedo yo dar contestación a esa pregunta que me hicieron. ¿Cómo puedo ayudar a este hermano o esta hermana, en ese caso, o a mi amigo, mi amiga, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Que me hicieron esa pregunta. Entonces ahí vemos la necesidad de que tengo que ir a la iglesia para preguntar, ya busqué y no encontré, voy a preguntarle al hermano a quien me ayuda, ¿sí? Porque cuando ya entienda eso, entonces voy y le comunico o le doy respuesta a su pregunta, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay un interés. Pero cuando estamos así muy confortables, pues no estamos haciendo ese proceso. Estamos llenos, nos sentimos satisfechos. Y es muy difícil pensar en las necesidades de otros cuando estamos muy satisfechos con nosotros mismos. ¿Sí o no? Creo que por eso Dios en veces nos pasa por pruebas, ¿sí? Para que experimentemos esas cosas. Y, por ejemplo, nos enfermamos para saber qué se siente estar enfermo y para que sepamos qué sienten otras personas cuando están enfermas. ¿Sí? A veces podemos caer hasta en la cárcel, ¿no? ¿Para qué? Para experimentar qué se siente estar en la cárcel, para que podamos saber qué siente la gente que está en la cárcel, qué necesidades tiene. O sea, Dios nos pasa por todas esas pruebas para que sepamos qué es lo que... Es más, el propio Jesucristo, ¿sí? Pasó por todas esas aflicciones como humano para poderse identificar con nosotros. Por eso es que Hebreos nos dice que tenemos un Dios que no solamente conoce todas las cosas, sino que lo experimentó en carne propia. Amén. Y creo que entre más experimentemos eso, más vamos a tener hambre y sed por la palabra de Dios. Dios trajo la persecución a los judíos, ¿sí? Porque sin la persecución se hubieran concentrado solamente ahí entre los judíos. Pero cuando vino la persecución corrieron por todas partes, pero por todos lugares donde iban, ¿qué iban haciendo? Predicando la palabra, ¿sí? Y de esa manera fue que se extendió. Si no, se hubieran quedado todos ahí en Jerusalén, ¿no? En Israel nada más. Pero tuvo Dios que traer la persecución para que se expandiera su palabra. Amén. No sé si contestó tu pregunta.
más? Entonces, el servicio, como dijo usted, no es necesariamente solo en la iglesia, en una posición, sino es equiparnos en la iglesia los domingos, por ejemplo, y luego realmente servir fuera, como ¿cómo se dice? En el campo de batalla, Sí, que es como en el trabajo, en en el nuestro diario trabajo. vivir. Afuera está nuestro campo. El campo de trabajo está afuera. ¿Sí? Venimos aquí a equiparnos en la iglesia, pero luego salir a trabajar. Es tanto así que algunos creyentes piensan, ¿verdad?, que hay un servicio secular y un servicio espiritual, ¿no? Que el trabajo en la iglesia es el que a Dios le agrada más, el estar trabajando siempre en la iglesia, ¿no? Haciendo algo en la iglesia. Y hay muchos lugares donde, pues, todos los días están en la iglesia, ¿no? De lunes a sábado, de lunes a domingo están ahí en la iglesia, ¿no? Y pues piensan que están sirviendo a Dios yendo todos los días a la iglesia, ¿sí? Y es más, algunos dicen, no, pues yo quiero servir en la iglesia, porque consideran que ese trabajo es mucho mejor que el trabajo secular. Es más, le dicen trabajo secular, ¿no? Quiero dejar mi trabajo secular. No, nuestro campo de trabajo es afuera, ¿sí? No hay trabajo secular o espiritual, o sea, nuestro trabajo debe ser afuera, alcanzando a los perdidos. Donde trabajamos, ese es nuestro campo. Ahí es donde, si nos puso en ese trabajo, y aunque no sepamos por qué estamos haciendo ahí, Dios sí sabe. ¿Por qué? Porque Dios tiene ahí a alguien que necesita escuchar la palabra de Dios. Y nos ha utilizado a nosotros, nos ha puesto ahí, ¿para qué? Con ese propósito de alcanzar a esa persona ahí, ¿sí? Así es de que realmente no debemos de categorizar como los trabajos como secular o no secular. Y hermano, cuando dice en Hechos, que dice que partían el pan y se reunían, ¿no? Y lo hacían todos los días. Y Dios iba añadiendo a los que iban a ser salvos. Claro que nosotros en la reunión que hacemos aquí siempre va a ser para fortalecer la iglesia, aprendiendo, y todo lo que estamos aprendiendo, como dice, preparándonos para ir a predicar, y ya Dios va a ir trayéndolos a la iglesia, trayéndolos. Así trabaja. Sí, también tenemos que tener comunión. El partir el pan tiene que ver con la comunión entre la familia de Dios, ¿sí? Pero claro que ellos no estaban ahí nada más, sino que tenían que salir a traer más personas, ¿sí? Y esas personas las traían para que fueran instruidas en la palabra de Dios. Por eso cuando se estaban quejando que las viudas de los gentiles no recibían la ayuda, vinieron con los apóstoles y se quejaron, ¿no? Y dijeron, nosotros no vamos a ocuparnos de todas esas cosas, ¿sí? Porque ya se vieron que estaban saliendo del propósito principal. Nosotros solamente nos vamos a dedicar ¿a qué? A la oración y a la palabra, ¿sí? Y vamos a escoger otras personas que hagan ese servicio, ¿sí? Porque no querían, los apóstoles sabían la importancia de la oración y la enseñanza de la palabra.
¿En dónde se encuentra ese pasaje? En Hechos. Hechos 5 o 4. Cuando eligen Esteban. Ujú. ¿Alguien más? Hablando de, de lo que mencionó el hermano Richard, Ujú. sobre que diariamente hay prueban el pan, comían, convivían, y aumentaban dice, el número de los que habían de ser salvos, los que fueron llamados, pero ahí nos da un ejemplo que dice que diariamente se congregaban. ¿Por qué se congregaban todos los días y por qué no se hace eso hoy? Bueno, para contestar esa pregunta tenemos que irnos a lo que estaba sucediendo en ese entonces, ¿ok? Porque en veces tomamos esa cosa y también de ahí toman que, pues tenemos que estar en la iglesia todos los días, porque en Hechos nos dice, ¿verdad?, que los apóstoles partían el pan todos los días y compartían la palabra de Dios y estaban ahí todos los días, ¿sí? Ok, pero hay que ver por qué es que hacían eso, ¿sí? Porque tiene que haber el contexto cultural o lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Recuerden que los judíos, los que primero se convirtieron fueron ¿qué? Los judíos. Dios vino primeramente a Israel, ¿sí? A su casa. Entonces, ese me fue lo que iba a decir. Cada vez que los judíos eran muy celosos de su religión, que era el judaísmo, ¿sí? Cuando alguien, y además recuerden que tenían a Cristo, a Jesús como blasfemo, ¿sí? Es más, lo crucificaron porque ellos creían que Jesús era blasfemo. Entonces todos aquellos que se identificaran con Jesús pasaban a ese grupo de ser igual que Cristo, blasfemos, ¿sí? Entonces un judío ya no podía regresar a su casa, porque desde ahora en adelante ya no eres mi hijo, ya no eres mi esposo, ya no eres mi esposa, ¿sí? Es más, no podían regresar a su trabajo, porque aún los patrones eran judíos de hueso colorado, el judaísmo, ya no le iban a dar empleo. Entonces, ¿cómo iban a vivir ellos? Los que se estaban convirtiendo a Cristo, ¿cómo iban a vivir? ¿De qué iban a vivir si no podían ser empleados? Sus familiares ya no los querían, sus amigos tampoco, eran rechazados, porque en ese entonces el que se bautizaba, daba confesión de seguir a Cristo, automáticamente se hacía enemigo de todos. Entonces, ¿a dónde iban a comer? ¿Con quién iban a convivir? Pues con los hermanos, ¿sí? ¿Pero sucede eso ahora? Sucede, digamos, ahorita en nuestro tiempo, ¿sucede eso ahorita? Que el que se convierta a Cristo ya no puede regresar a su trabajo, no tenga fuente de trabajo, ni que su familia lo admita en su casa, ni en ningún lugar. En algunos casos puede suceder, algunas cosas, ¿sí? Pero no al grado que estaba sucediendo en aquel tiempo, en Jerusalén, ¿sí? Entonces, ¿lo que hizo la iglesia? Pues por eso es que traían todo el que tuviera medios, lo traían y lo daban a los apóstoles, para que los apóstoles pues pudieran comprar comida. ¿Para qué? Era para todos, porque no podían trabajar. ¿Quién los iba a emplear? Nadie. Así que se hizo una comunidad para poderse mantener ellos. Así que por eso es que todos los días estaban juntos. No podían estar, ¿en qué otra parte iban a estar? No podían estar en otra parte, en ninguna otra parte, más que solamente en la comunidad de los hermanos. Por esa razón es que pues compartían el pan todos los días y estaban reunidos todos los días, porque no tenían otro lugar a donde irse. Es la razón que cuando uno lee todo el comienzo de Hechos, todo lo que estaba diciendo, estaban vendiendo sus hogares, sus terrenos, y luego con
estaban repartiendo unidos. Y a veces muchos creyentes dicen, ¿ves esa unión, esa comunión que tienen ellos? Es lo que nosotros debemos de hacer. Pero es que eso pasó por algo histórico, pasó porque el comienzo de un grupo religioso es una teocracia, se llama, de venir de un país donde es cierta religión, que cuando alguien se convierte o algo, son rechazados. Y eso pasa ahorita en Medio Oriente, en África también. Hay comunidades cristianas porque son rechazados, son mayormente musulmanes, son odiados, son rechazados, y ahí ellos mismos están viviendo en ciertos lugares. Sí. Entonces, en ciertos lugares del mundo sí existe ahorita, pero es que viene no porque uno está buscando vivir de esa manera, viene porque así es como ellos tienen que vivir para sobrevivir. Ujú. Sí, tampoco es de que, bueno, pues ya soy de Cristo y me voy a exponer a que me maten, ¿no? Así nomás porque me maten, ¿no? Por ser valiente, ¿no? No, o sea, hay que ser inteligentes, ¿no? Hay que buscar la manera de sobrevivir. Así que no podemos aplicar lo que estaba sucediendo en aquel entonces a nuestros días, ¿sí? Es más, muchos también que no eran judíos, recuerden que el día del Pentecostés, ¿verdad? Venían muchos judíos de otros países, ¿sí? Que ya cuando se convirtieron ya no quisieron regresar, ¿sí? Y se quedaron ahí, así que ¿qué iban a hacer ahí? O sea, ¿cómo se iban a mantener todos ellos? Así que solamente trabajando en unión podían sobrevivir, humanamente, pues, las necesidades humanas, ¿no? Por eso ahora creo que el mensaje es el pan que habla de Dios es la palabra, ¿no? Es la palabra de Dios, es el pan que compartimos hoy. Sí. Ya no es el pan físico de comer, aunque lo hacemos, ¿va? Porque estamos en hermandad, es necesario para el cuerpo, pero el pan más importante es, como dice usted, escuchar la palabra de Dios. ¿Y dónde se va a escuchar? Es en el templo, ¿no? Aquí donde se expone la palabra y la escuchamos y después la obedecemos. Entonces por eso tiene que haber un hambre de estar en la casa de Dios, Sí. escuchando su palabra. Y no podemos competir en el mundo. Imagínense 2 horas, 3 horas de servicio a una semana que el mundo los va a bombardear con tantas cosas, y por eso dice, mi alma anhela mejor estar un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de él. Por esa razón, el espíritu de nosotros anhela estar en la casa de Dios. Uh-huh. No es que queramos, o como religiosos o religión, la religión no cambia, y en cambio el cristiano sí hace esa transformación cuando está en la casa de Dios, y cuando sale por afuera es transformado por Dios siempre. Siempre nos ayuda a ir cambiando, transformándonos como Cristo, por escuchar su palabra. Sí, porque imagínense, si estuviésemos haciendo el trabajo que debemos de hacer, estaríamos siendo rechazados, estaríamos siendo criticados, y el único lugar donde no vamos a experimentar eso sería ¿dónde? ¿Sí? La familia de Dios, ¿sí? Donde sentimos, por eso deseamos estar aquí también, no solamente por la palabra, sino también para seguir soportando esas cosas cuando vayamos afuera. ¿Sí? Porque somos humanos, nos desgastamos. O sea, de alguna manera nos desgastamos emocionalmente, nos desgastamos físicamente, nos desgastamos en todas maneras, ¿eh? Así que buscamos un lugar donde seamos reconfortados. Entonces, cuando uno estudia la teología, digamos, uno está estudiando la palabra de Dios, usando las reglas que existen naturalmente por aprender de la palabra, donde es lo contextual, lo histórico, el significado, mensaje general, mensaje para el individual. Ese versículo, como lo que dijo, porque ahora esa es otra pregunta que tenía hace mucho, lo que mencionó nuestro hermano Richard, dice, es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 años fuera, hablando históricamente, contextualmente, en el Antiguo Testamento, donde no tenían el Espíritu de Dios morando en ellos, sino que el Espíritu era alguien que guiaba a los creyentes, pero nunca habitó en el creyente en el Antiguo Testamento. Eso fue parte del pacto y el cumplimiento de Cristo.
ahora sabiendo que la palabra dice que nosotros somos el templo de Dios, dice, ¿o no saben que fueron comprados por un precio y ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si sabemos eso y sabemos que Dios mora en nosotros, es simplemente decir también que tenemos que venir a la iglesia para escuchar la palabra, porque nosotros tenemos la palabra de Dios, o nosotros también tenemos un trabajo de estudiar la palabra fuera de la iglesia. Porque también he escuchado eso, que muchos dicen, pues vamos a la iglesia a escuchar la palabra, sí es verdad, pero fuera de la iglesia nadie está leyendo, nadie está estudiando. Entonces, si somos el templo verdadero de Dios, el énfasis siempre debe ser, pues todavía el enfoque es el templo físico, o nosotros también tenemos ese trabajo siendo ya los templos de Dios y el cumplimiento de esa promesa. Bueno, nosotros individualmente debemos estar siempre alimentándonos. O sea, es lo que hacemos en nuestros hogares, ¿no? No nomás comemos cuando venimos a la iglesia, que si aquí se prepara comida en veces, ¿verdad? Y nomás venimos a comer y ya ayunamos los otros 6 días de la semana, ¿no? ¿Verdad que no? Bueno, pues algunos nomás, hablando espiritualmente, algunos solamente comen los domingos, pero ayunan de la palabra de Dios todos los otros 6 días de la semana. ¿Por qué? Porque tal vez no están alimentándose. Individualmente tenemos que estarnos alimentando, igual como nos alimentamos físicamente. En nuestras casas comemos todos los días, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Porque los veo muy, muy satisfechos, ¿verdad? Pero de la misma manera tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios en nuestros hogares día a día, lo que se refiere a la oración y la palabra de Dios, ¿sí? En la iglesia venimos, pero ya en comunión se reúne la iglesia, ¿sí? Y es para que tengamos comunión los unos con los otros, ¿sí? Para que pongamos también nuestros dones a trabajar al servicio de los demás dentro de la familia de Dios. Así es de que tenemos que alimentarnos. Pero también la persona que dice, no, pues yo no necesito ir a la iglesia porque, pues, por la televisión, ¿no? O aquí, es más, Dios está en todas partes. Así que, ¿para qué voy a la iglesia? Me puedo quedar aquí en mi casa y aquí puedo estudiar, puedo orar. ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Qué nos dice Hebreos? Que no dejemos ¿de qué? Congregarnos. ¿Sí? Así es de que si conocemos la palabra de Dios decimos, oh, no me puedo quedar aquí. No somos islas, ¿sí? Para estar aislados. Dios nos creó no para que fuéramos islas, sino para ¿qué? Llevásemos las cargas los unos con los otros. Siempre, en la Escritura encontramos muchos unos con otros, ¿sí? Porque es donde venimos a servir, ¿sí? No busquemos nomás ser servidos nosotros, sino busquemos ¿qué? Servir a los demás. Es la idea de venir a la iglesia, no nomás cómo me van a servir, ¿sí? No, la idea de venir a la iglesia es cómo voy a ayudar, en qué puedo ayudar, en qué puedo servir, ¿sí? Por eso cuando se hacen peticiones, ahí podemos agarrar una idea. Oh, el hermano se quedó sin trabajo. ¿Lo puedo ayudar en algo? ¿Sí? O la hermana está enferma, ¿sí? ¿Lo puedo ayudar en algo? ¿Sí? Porque es para eso, ¿sí? Y venimos y comunicamos nuestras necesidades, ¿sí? No nomás para Dios, sino, o sea, Dios no va a dejar el cielo y va a venir aquí a servirnos, ¿o sí? Lo puede hacer fácilmente, pero Él quiere que Él obra a través de nosotros, ¿sí? Si un hermano está sufriendo de hambre, si nosotros nos damos cuenta y nos dimos cuenta, es porque Dios quiere Dios quiere bendecir a ese hermano por medio de nosotros. Amén. Si no, pues Él puede hacerlo fácilmente. Pero recuerden que Él nos escogió a nosotros para que hagamos la obra juntamente con Él.
O sea, el privilegio es que estamos sirviendo juntamente con Él, imagínense. Así que ese es nuestro deber también cuando venimos a la iglesia. ¿En qué puedo servir a los demás? Lo que dice Santiago. No nomás, ¿cómo me van a ayudar a mí? No, ¿en qué puedo servir a los demás? En Santiago había una división, en la carta de Santiago pues hubo una división en la iglesia de Jerusalén porque había los ricos y pobres, y los pobres eran menospreciados para intentar agradar a los ricos. Ujú. Y Santiago dice, no vean a alguien en necesidad con hambre y digan, oh, id y ve en paz y que Dios te bendiga. Dice, ¿dónde está la obra de que Sí. darle comida y ser el medio por el cual Dios lo está ayudando? Sí, si un hermano está en necesidad, oh, pues Dios le bendiga, hermano. No. Sí, es más, si el hermano o la hermana no comenta, pero yo me doy cuenta de la necesidad, no necesito comunicarle a los demás. Si yo puedo hacerlo, lo hago. ¿Sí? Si el hermano necesita para pagar su renta y no lo comunicó a la iglesia y yo puedo, pues le ayudo. ¿Sí? Porque si yo me di cuenta, es por algo. ¿Amén? Si yo observo que hay necesidad, creo que Dios me está diciendo que yo soy el que debo ayudar, ¿sí o no? Porque de otra manera lo haría conocer a toda la iglesia. Así que esa es la clase de servicio que por eso venimos a la iglesia, ¿sí? Para servir a los demás. Y al mismo tiempo, pues nos alimentamos. Escuché que Dios es justo, pero la vida no es, y quiero saber si eso es correcto y si lo es, ¿cómo puede ser? ¿Por qué la vida no es justa? Si Dios es justo, ¿por qué la vida no es justa? Bueno, buena pregunta, ¿eh? Porque tenemos un Dios que es justo, ¿sí? Todo lo que Él hace es justo. Aunque en veces nosotros no creamos que es justo, porque tal vez tenemos una opinión diferente, pero Dios siempre va a obrar justamente. Al final, Dios va a obrar justamente y tenemos que confiar en eso. Tenemos que confiar en el carácter de Dios, en quién es Dios y confiar que Él siempre va a obrar justamente. Ahora, el hecho de que hay injusticia en el mundo no se debe a que Dios sea injusto, ¿sí? La injusticia que existe en el mundo es por causa de ¿qué? Del pecado, ¿sí? Ahora, el pecado tiene que correr su camino, ¿sí? Hasta el día en que Dios lo va a destruir completamente. El propósito de Dios es erradicar completamente el pecado, ¿sí o no? Pero lo está haciendo, es un proceso, ¿sí? Es un proceso. Entonces, la injusticia que existe hoy en día, pues existe primeramente porque por causa del pecado, el universo mismo gime, ¿sí? No está haciendo lo que fue creado para hacer. Al principio, en el huerto del Edén, la creación trabajaba para Adán y Eva. Adán y Eva no tenían que andar con la manguerita regando las plantas. No tenían que andar quitando las espinas o la hierba o los insectos. Todas esas cosas no existían. La creación trabajaba para ellos. Y eso es lo que la creación quiere hacer para nosotros otra vez, ¿sí? Pero no puede por causa de ¿qué? Del pecado. ¿Se acuerdan que Dios maldijo la creación por causa del pecado? Y ahora, ¿qué le dijo al hombre? Ahora con el sudor de tu frente tendrás que ganarte tu pan, ¿sí? Por eso es que ahora tenemos que
tenemos que sembrar, y lo que sembramos tenemos que cuidarlo, porque si no, no da nada. Llegan los insectos, las hierbas y destruye eso. O sea, esa injusticia es todo por causa del pecado. El hombre fue creado, ¿verdad? Primeramente también fue creado para vivir eternamente. Pero cuando el pecado entró al mundo, también entró ¿qué? La muerte. ¿Sí? Por eso es que todos morimos. Y la evidencia la tenemos. Yo no conozco a nadie que ahorita haya vivido más de 1000 años. Todos morimos y vamos a morir. ¿Sí? Así que toda esa injusticia se debe principalmente al trabajo, al pecado. No porque Dios sea injusto, pero Él tiene que dejar que corra todo eso. ¿Sí? Porque en su propósito, el propósito de Dios es que un día va a destruir todo eso. Va a destruir todo el pecado, va a crear una nueva tierra, nuevos cielos, nueva tierra, donde va a establecer lo que Él hizo al principio. Así que por eso es que existe la injusticia, por eso es que existe lo malo en este mundo, por eso es que sufrimos, por eso es que lloramos, por eso es que morimos. Todo es por causa imagínense cuando nos damos cuenta de todo lo que ha causado el pecado. El pecado trajo todo eso. No es Dios, ¿sí? Dios lo está permitiendo porque también quiere que sepamos, ¿no? Que lo experimentemos. No podemos conocer el amor si no conocemos ¿qué? El odio. ¿Sí? Las partes opuestas. Así que Una cosa similar a lo que habíamos dicho antes, donde dice, nosotros no podemos conocer o saber lo que es tener hambre o no tener si nosotros no pasamos por eso. uh-huh. Si nosotros no sabemos lo que es el pecado y no sabemos esas cosas, ¿cómo vamos a saber lo bueno, la bondad, la benignidad de Dios y poder darnos cuenta de que hay algo más grande que la aflicción? Sí, no podemos conocer lo bueno si no conocemos lo malo. Y también los ángeles están viendo, también es una enseñanza para los ángeles, una experiencia para los ángeles, porque imagínense, los ángeles no saben nada no sabrían nada de lo que está pasando aquí en el mundo si no fuese también por lo que sucedió aquí en el mundo a causa del pecado. Porque ellos no sabrían acerca de la misericordia, ¿sí? Porque ellos no la necesitan. Pero nosotros sí, ellos se dan cuenta de otras características, de otros atributos acerca de Dios que no conocerían. Por eso es que los ángeles están atentos a lo que está sucediendo aquí, ¿sí? Sí, primero de Pedro 1 dice que cuando ven todo el proceso de la salvación, desde que los profetas estaban profetizando de Cristo y la venida del Espíritu Santo, a qué tiempo iba a venir el Mesías, a qué tiempo iba a ser otorgado la unción, el Espíritu de Dios a los creyentes, dice, los ángeles están viendo, diciendo, atentos, como, wow, porque ellos no reciben perdón como los humanos, entonces hay cosas que ellos no pueden comprender, pero están aprendiendo también a través de la humanidad. Sí, esa enseñanza para ellos están conociendo otros atributos de Dios, ¿sí? Que en su estado santo no podrían conocer, ¿sí? Ni experimentar. Pero contesta tu pregunta. Por esa causa es que hay injusticia, no porque Dios sea injusto, sino que fue por causa del pecado. Y todas esas consecuencias trajo el pecado. Pero en el plan de Dios es que un día va a regresar todo a su estado original, ¿sí? ¿Alguien más? Yo tengo una, ya para terminar. Porque ya La última, porque ya se nos acabó el ya tiempo. le vamos a contar o no, güey. Sí, pues están las doctrinas
principales, pero la Biblia es amplia y yo puedo encontrar versículos que contradigan las doctrinas. ¿Qué puede decir de eso? ¿Que puede encontrar pasajes que contradigan las doctrinas? Como la Biblia es amplia, yo puedo encontrar en otros pasajes o otros libros del Antiguo Testamento y puedo decir, entonces la doctrina no tiene validez, porque acá en este versículo dice que no, porque yo tengo que aceptar lo que dice acá y yo tengo que aceptar lo que dice allá. Bueno, ¿saben qué significa esto? ¿Saben lo que significa torturar? ¿Qué pasa cuando torturamos a alguien? Vas a decir esto. Sí, y pues la persona que está, oh, sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? Pues eso es precisamente lo que hacen muchos falsos maestros. Torturan la palabra de Dios para que la palabra de Dios diga lo que ellos quieren que diga. ¿Amén? Están torturando la palabra, ¿sí? No es precisamente lo que la palabra de Dios dice, sino es lo que ellos, el significado que ellos le han dado, ¿sí? Y eso se llama tortura. Bueno, ¿contestada? Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a ser despedidos de la escuela dominical. Oh, de veras. Tenemos un cumpleañero.